meternos al tema de teoría y juegos, quería comentarles a ustedes que la clase de hoy y la siguiente ya estamos en el corazón del curso. Así que debería notar ustedes que las clases son semanales. Bueno, la clase pasada estuvimos viendo esto del monopolio, ¿cierto? Y veíamos que el monopolio significa normalmente el óptimo en la zona elástica. Lo que quería decir que mientras esté en zona inelástica, podía seguir aumentando su beneficio, por lo tanto, no va a estar en zona inelástica en un óptimo. Eso significa que es compatible, digamos, con el hecho de que un monopolio adora la demanda inelástica, porque siempre puede aumentar el beneficio sin límite. Por lo tanto, esta conclusión de que el monopolio se ubica en zona elástica, hay que entender que tiene el óptimo va a estar en zona elástica, pero si la demanda es perfectamente inelástica, el óptimo no existe. ¿Ok? Después acá yo les presentaba algunos cálculos y quiero quedarme en esto. La presión 3 es simplemente un reordenamiento de la condición de primer orden, base término para un lado y para el otro. No es ingreso marginal igual a costo marginal, pero viene de ahí. Es simplemente un reordenar términos, porque lo reordenamos de esta manera, básicamente porque la presión del lado izquierdo, precio menos costo marginal sobre precio, tiene un significado que es bastante estándar. Es el poder del mercado que tiene la firma. Por ejemplo, en competencia perfecta, la diferencia precio menos costo marginal me daría cero, ¿verdad? Lo que quiere decir que el poder del mercado de la firma en competencias perfectas es cero. En un monopolio, el poder del mercado me queda menos 1 sobre la elasticidad de demanda. Acuérdense que la elasticidad es negativa, así que el menos corrige eso. El menos 1 sobre la elasticidad de demanda me da entonces el poder del mercado de la firma. ¿Me siguen? Y lo último que cabe decir acá es que acuérdense ustedes que el objetivo que nosotros estamos poniendo para la firma en este escenario es maximizar beneficios, no es maximizar poder del mercado, no es lo mismo. Le explico con un ejemplo que siempre viene bien. Por ejemplo, ¿quién cree usted que tiene más poder de mercado? ¿Una tienda del barrio o el supermercado? La tienda del barrio. La tienda del barrio tiene más poder de mercado, tiene mayor capacidad de elevar los precios. Normalmente los precios en la tienda del barrio son más altos. Sí.
porque se los acercan a su hogar. Sin embargo, obviamente no tiene más beneficios que al supermercado. El objetivo, siento que nosotros estamos planteando acá para la firma, es maximizar beneficios, y el poder del mercado es lo que resulte de ese proceso. No es un objetivo así mismo. ¿Me siguen? Sí. Hay usted lo conoce perfectamente, probablemente micro. Ahí tienen, yo soy re malo para los colores del que les había comentado. En color calipso, creo, ahí está el Excel de consumidor. Ese color rojizo abajo está el Excel del productor. Y en color verde, muy importante, es pérdida social, porque son unidades que no se producen a pesar de que hay más composición cada kilo que cuesta. Pero ¿por qué no se producen? No se producen porque si el monopolio las produjera, el precio caería y caería a su beneficio. Por eso no se produce. ¿Me ayudan, por favor, a poner la cambiar la perspectiva? ¿Cuál sería la Está abierta. Teoría del juego, ¿no? Ahí. Cierra. ¿Hacer o hablar? Cierro. Ahí déjame comenzar para cumplir. Bien. Gracias. Bueno, como le decía hace un momento, aquí traigo lo que es el corazón del curso, porque vamos a empezar a ver teoría de juegos, que es básicamente la herramienta que nos va a permitir decir cómo optimiza un agente en circunstancias que su función objetivo depende de lo que hace el otro también. Ustedes están acostumbrados a optimizar cuando la función que están optimizando depende solo de la variable que están decidiendo, ¿verdad? Pero aquí estamos en un contexto distinto, porque la firma se da cuenta que su beneficio no depende solamente de lo que ella decide, sino que también depende de lo que otros deciden. Entonces vamos a necesitar una herramienta para saber qué hacer en ese contexto, y esa herramienta es la teoría del juego. La clase de hoy nos vamos a concentrar en ver qué es lo que dice la herramienta, y la próxima clase vamos a aplicar esa herramienta en organización industrial. Es el plan para la clase de hoy y la siguiente. Si uno se mete a cualquier libro de teoría de juegos, hay una primera clasificación que es este juego cooperativo y juego no cooperativo. Básicamente, juego cooperativo tiene que ver con escenarios donde la utilidad es transferible. Lo que sí son operativos, donde la utilidad es transferible. Lo O que sea, sí, cooperativos. cooperativos, la utilidad es transferible. Y por lo tanto, tú puedes ponerte de acuerdo con otro agente para
para maximizar, por ejemplo, utilidad conjunta. En los juegos no cooperativos son juegos en donde cada uno tiene su propia función de utilidad y esa es la función que tiene que cuidar. Nosotros las aplicaciones de firmas es muy natural aplicar teoría de juego no cooperativa, porque si aplicáramos teoría de juego cooperativa estaríamos diciendo que las firmas se ponen de acuerdo en tal o cual cosa y eso tiene un nombre. Colusión. Así la verdad que es natural aquí pensar en teoría de juego no cooperativa. La verdad es que en general hay muchos juegos en donde naturalmente uno lo ve como no cooperativo o cooperativo. En la teoría que se plantean respetan esa naturaleza al juego. Por esta razón, entonces, vamos a concentrar en teoría de juego no cooperativa, porque es la que nos va a servir para ver cómo debiera comportarse la firma. Dentro de la teoría de juego no cooperativa, la primera clasificación es la que vemos ahí entre juego estático y dinámico y de información completa o incompleta. Esa es la primera clasificación que ustedes van a ver en cualquier texto. ¿Qué significa estático dinámico? Necesito que me ayuden, por favor. Diana, por favor. Tú vuélvete ahí hacia la ventana y Diana para allá. Quiero que juegue cachipún, pero mirando la ventana. no sin mirarse. Sin Mirando, sin mirarse. Tienes que mirar a la pared. Y tú mirarla para afuera. Ah, Tu nombre. Oscar. Juega primero. Ya. Juega. Venga. Cachipún. Bien. Diana, te toca. Cachipún. Bien. Te cuento, Diana. Perdí. Bueno, ¿por qué hacemos esto? Porque lo importante es hacer esto, muchachos. Muchas gracias. Lo importante para clasificar el juego como táctico es que al momento en que a los jugadores les toca jugar, no saben cómo el otro. No es un tema horario. El táctico no tiene que ver con que sea simultáneo, literalmente, sino que tiene que ver con no saber que juegue el otro. Por ejemplo, cuando Diana jugó, no sabía lo que Oscar había jugado. Eso es lo que vuelve al juego estático. Profe, y eso como en un ejemplo más comercial. Vamos acción. a llegar a eso. Espérame un poquito. Ya, Vamos a llegar a eso. Como la acción, ¿no? puede ser. Cuando tenía información privilegiada, Información como que completa o incompleta tiene que ver con otra cosa. Información completa tiene que ver con que todo el mundo sabe los pagos de todos como consecuencia de un cruce de estrategias. ah, ya.
por ejemplo, si se jugó tijera y papel, ambos saben cuáles son los pagos asociados a ese perfil. Denominamos perfil de estrategia cuando un jugador juega tijera y el otro jugador papel asociado a ese perfil habrá haciendo pagos y esos pagos son conocidos por todo el mundo. Por lo tanto, el juego de información completa. Distinto sería si, por ejemplo, tuviéramos una subasta, que es un ejemplo típico, en una subasta asociada a las apuestas, dinero de cada uno de los agentes, ustedes ven cuánto dinero cuesta, que sería vital se juega tijera o papel, pero no ven las utilidades asociadas a eso, porque las utilidades son información privada y menos lo que pagan, lo que apuestan, tanto que eso lo conoce, no es público. Ese es un juego típico de información incompleta. Pero, profe, ahí me perdí con el tema de la información incompleta de las subastas, porque en el fondo, si yo estoy en una subasta, yo sé perfectamente hasta dónde voy a llegar, pero también conozco por cuánto se va a vender finalmente el producto, que ya 2, 3, 4, listo, vendido a 4. Creo que se refiere a la subasta ciega, como, Ah, a subasta ciega, ya ve. como la que tú, No conocen la utilidad del Ya. como que tú decís ya voy a dar 5.000 y no sabéis si alguien dio más que eso, es lo que más da. Como ahora los updates de los aviones. Claro, entonces tú decís yo voy a pagar algo, Ajustáis. claro, no como la que del cartel. Bueno, aquí en este curso nos vamos a concentrar en juegos de información completa. Los juegos de información incompleta son muy útiles y salen en muchas aplicaciones, pero en este curso nos vamos a concentrar en juegos de información completa, algunos estáticos y otros dinámicos, pero en general juegos de información completa. Dicho sea de paso, uno podría tener un curso completo de teoría de juegos. Así que simplemente vamos a ver algunos elementos para poder continuar en organización industrial. Profesor, Dígame. definió recién lo que era juego estático, juego Incompleto. dinámico, entonces que no sea estático solamente. Dinámico significa que hay una secuencia de juego. Hay un jugador que juega primero, después habrá otros que juegan después. Hay una secuencia. Pero sabiendo la información del... Sabiendo cómo se jugó en la primera etapa, eso sería dinámico. Ahí sería como la subasta, entre comillas. Como la subasta que se ve con el cartelito, así con el mazo. No, normalmente las subastas son estáticas. Lo que pasa es que son de información incompleta. No se confundan con el hecho que van haciendo distintas apuestas que son a lo mejor secuenciales, pero lo que pasa es que cada jugador dice voy a llegar a tal precio Ya. Y ese precio no lo sabe. y ese precio Ah, no entonces sabe también sigue siendo el como ya. Y el blackjack en el casino sería un juego dinámico entonces, porque juega al casino, después juega, no sé, pues son 5 jugadores, juega Sería uno, después juega el otro. dinámico. Ya.
¿Y las carreras de caballo? Son azar. La Es carrera de porque, caballo. o sea, igual yo nunca he jugado, pero creo que tienen como información de los caballos, entonces igual apuestan por el que más podría ser. Sí, o sea, hay luz. Entendí pensarlo, pero no lo veo muy dinámico. Me parece que es bastante táctico. O sea, cada jugador puede hacer una apuesta distinta, pasar la información que tiene. Más bien lo veo como de información que puede ser información incompleta, pero es estático claramente para mí. Una cosa que es bien importante es no confundir información simétrica con información completa. Son conceptos distintos. Muchas veces la gente tiende a confundir información simétrica con información completa. Ah, claro. Son dos cosas que son bien distintas. Mira, ayúdame por favor, tu nombre. Cristian. Cristian, tú me puedes decir cuántos tipos tiene. ¿Qué? ¿Cuántos tipos tiene? Con reacciones No tiene idea, yo tampoco, así que tiene una información simétrica. Está claro, dicta mucho ser completa, ¿verdad? Pero nuestra información es simétrica. ¿Me sigo? Sí, sí, se entiende. Aquí le planteé un juego que ustedes ya conocen, que Sí. tiene el prisionero. Los prisioneros juegan un juego táctico porque aunque lo entrevisten a uno primero y al otro después, en el momento en que le toca jugar a cada uno no sabe que jugó el otro. Por lo tanto, de acuerdo a nuestra definición, es un juego táctico. Los prisioneros pueden confesar o no confesar y los pagos ahí están en la partida. Por lo tanto, claramente de información completa, porque todo el mundo sabe los pagos que va a recibir como consecuencia de las estrategias que se juegan. Como, entonces, que sea completa o incompleta tiene que ver con conocer la utilidad, no conocer la información que te va a permitir esa utilidad. No conocer la utilidad. A veces la utilidad puede depender de algún parámetro que sea desconocido. Y eso lo vuelve un juego de información incompleta. Ya entendí. Ya. Aquí, en el dilema prisionero, es fácil ser poético. Las utilidades de cada uno de los jugadores asociados a distintos perfiles de estrategia es de conocimiento común. Por lo tanto, ahí está la información completa, ¿verdad? Pongamos esto en lenguaje un poco más matemático. Vamos a llamar el CSUI al conjunto de estrategias del jugador I. Ese SUI contiene todas las posibles estrategias del jugador I. Ese conjunto. Ese 1 hasta
ASN, ese vector, le llamamos perfil de estrategia. Por ejemplo, en el juego que acaban de jugar ustedes, un perfil de estrategia fue el que jugaron, ¿cierto? Era papel, es un perfil de estrategia. Es un ordenamiento lo que juegan los distintos jugadores, no solo un jugador, sino que todos los jugadores. Y la utilidad no depende solo de lo que uno hace, sino que del perfil completo, ¿verdad? La utilidad es la esencia de la cuestión. La utilidad del jugador depende no solo de la acción que elige jugar el jugador, sino que también de lo que elige jugar los demás. Por eso que la utilidad del jugador depende de todo el perfil de estrategia, ese uno hasta ese N. La utilidad del jugador entonces transforma un perfil de estrategia, un vector S1, Sn, en un número real, que es la utilidad que percibe el jugador de ese perfil, un subíndice 1 hasta S. Por ejemplo, en el dilema prisionero, ese uno sería el conjunto que me dice las estrategias que tiene unible el jugador 1 y el confesar, no confesarse. Esas son sus opciones. Es el conjunto de estrategia para el jugador 1, ese 1. Un perfil sería vector que ordena las estrategias, por ejemplo, confesar. El primer confesar es lo que juega el jugador 1 y el segundo confesar es lo que juega el jugador 2. Es un perfil. Y después la utilidad es justamente la función y me va diciendo cuánto ganan cada uno de los perfiles. Por lo tanto, el juego es lo que llamamos en forma normal estaría completamente escrito si yo le digo quiénes son los jugadores, cuáles son sus espacios y estrategias y cuál es el pago utilidad que reciben en cada perfil de estrategias. Y abajo ahí aparece una forma abreviada de decir el juego que el segundo hasta ese que son los espacios de estrategia y las correspondientes funciones de utilidad de los distintos jugadores. Si a mí me dan eso, ya tengo completamente escrito el juego. Bien. Que nos interesa en cualquier juego. En cualquier juego lo que nos interesa es poder predecir qué es lo que va a pasar, tener alguna idea de solución del juego. La idea de solución justamente es poder decir cuál es el perfil de estrategia que va a surgir en el juego. Una razón muy básica de solución es la que aparece aquí, es la eliminación de estrategias que
básicamente esa expresión larga que aparece ahí, en realidad se ve un poco, pero es bastante simple. Lo que dice ahí es que el jugador siempre tiene más utilidad jugando ese I segunda que jugando ese I prima. Siempre va a tener más utilidad. Siempre tiene más utilidad jugando ese I segunda que ese I prima. Y eso, para cualquier perfil que juegue rey, fíjese que después para todo están las estrategias que juegan los otros. Entonces yo les pregunto una pregunta de ese tipo. Si ustedes tuvieran una estrategia que siempre da más utilidad que otra, independientemente de lo que juegue el resto, jugarían la estrategia que les da menos utilidad alguna vez. No. No, ¿verdad? Así que ese es el concepto. Se eliminan aquellas estrategias que están estrictamente dominadas. El jugador nunca jugaría así prima. Este concepto le dinero al prisionero. El jugador nunca juega no confesar, porque independientemente de lo que juegue el rival, siempre tiene más utilidad confesando que no confesando. Por lo tanto, nunca juega no confesar. ¿Me sigue? Sí. Bien. Profe, pero volviendo a ese mismo, si el jugador 1, teniendo en consideración el cuadro que veíamos recién de las utilidades del caso del prisionero, claro, el jugador 1 va siempre a confesar, pero el jugador 2 también siempre va a confesar porque va a tener las mismas utilidades. Entonces solamente nos va a quedar una sola posición, que esa es la predicción que vamos a tomar. En este juego, con esta noción, sí. No todos los juegos, esta noción nos va a llevar a una predicción única. Eso justamente es lo que vamos a discutir ahora. Una forma trivial de decir esto es la expresión que aparece ahí abajo. Es lo mismo que aparece arriba, la expresión larga. Lo único que estamos diciendo es que la utilidad cuadril, si juega ese I, cuando el resto está jugando ese menor I, ese menor I son la estrategia de los demás, excepto I. Es una forma de decir eso, de denotar eso de manera trivial. Se fijan que lo mismo que en la línea anterior, lo que estamos diciendo es que el jugador I siempre tiene más utilidad jugando ese I segunda que jugando ese I prima. Y eso para algo es menos I. Por lo tanto, usted nunca jugaría en ese I prima si hay una estrategia que siempre dominada por otra, un jugador racional nunca jugaría la estrategia que está dominada. Ese es el concepto que es bastante intuitivo. Lo que pasa es, en términos matemáticos, puede resultar un poco más complicado escribirlo, pero es bastante intuitivo lo que estamos diciendo, ¿verdad? Un jugador racional nunca jugaría una estrategia dominada.
es el dilema del prisionero. El dilema del prisionero es justamente un escenario donde no confesar está dominado, porque confesar, independientemente de lo que fue el otro, ustedes prefieren confesar sobre no confesar. Por lo tanto, un jugador racional nunca podría no confesar. ¿Me siguen? Por lo tanto, aplicando este concepto en el dilema del prisionero, la EET, la eliminación de estrategias estrictamente dominadas, nos lleva al único perfil: confesar, confesar. Pero lamentablemente esta razón de solución no nos lleva a ser un único perfil, como en el juego que tiene aquí enfrente. En este juego se compara, por ejemplo, U con D. Ustedes se dan cuenta que no hay una que domina a la otra siempre, independientemente de lo que juegue el rey. Porque si no juega él, conviene U, ¿verdad? Al jugador 1 le conviene U. Si no juega él, también le conviene U. Pero si no juega él, al jugador 1 le conviene D, ¿verdad? ¿Me siguen? ¿Lo podría repetir? Perdón. ¿Me siguen? ¿Lo podría repetir? El ejercicio. Lo que acaba de decir. A ver, aquí estamos viendo que en este juego en particular, para el jugador 1, su estrategia son de verdad. Pero no hay una que domine la otra siempre, sino que los pagos dependen de lo que hace el jugador 2. El jugador 1 puede preferir U de. Si el jugador 2 juega él, el jugador 1 va a preferir U. Pero si el jugador 2 juega él, el jugador 1 va a preferir D, ¿verdad? Eso es lo que estoy diciendo. Por lo tanto, no hay una estrategia dominada para el jugador 1. Acuérdate que en la definición de estrategia dominada tiene que haber una que sea mejor, independientemente de lo que juegue el resto. Y ese para todo que aparece en la definición, aquí nos estamos viendo. ¿Sí? Bien. Si uno aplica, perdón, para el jugador 2 pasa algo parecido. Para el jugador 2, por ejemplo, si ustedes comparan entre L y M, se dan cuenta que no hay una estrategia dominada. Depende de lo que juega el jugador 1. Si el jugador 1 juega U, al jugador 2 le conviene M. Pero si el jugador 1 juega D, al jugador 2 le conviene L, ¿verdad? Pero igual con la M le sigue ganando la D. Que si el jugador 2 escoge la N, o si el jugador 2 escoge M,
le va a ganar siempre al jugador 1 porque va a ser 2 sobre 1 y 1 sobre 0. Ahora que le tenga mayor utilidad. Pero maximizar la... No, pero él está entendiendo mal los pagos. Al jugador no es que le interese ganar más que el otro. Aquí los pagos dicen cuáles son los beneficios que obtiene el jugador en cada uno de los perfiles. Si el jugador 2 juega M y el jugador 1 juega D, el jugador 2 gana 1 y el jugador 1 gana 0. Pero no convendría más, por ejemplo, si el jugador 1 juega U, para el jugador 2 jugar R. No, el jugador 1 elige primero, pues. No, pero sí, pues, sí, pero es que el jugador 1 que calcular. quedaría lo mismo si se De hecho, información. en este juego en particular, fíjate lo siguiente, El jugador. ponte en los zapatos del jugador 2 y comparemos M con R. Ujú. Claro. Si el jugador 1 juega U, conviene M, ¿verdad? Ah, porque me quedo con 2, Claro. como Si jugador el 2. jugador 1 juega D, Conviene de M. nuevo conviene M. Por lo tanto, en este juego en particular, sí podemos eliminar R. Al jugador 2 nunca le convenía jugar R. Ni L tampoco. Ni L tampoco. Sí, No, este sí. Si el jugador 1 juega D, Depende de lo que juega. ¿Cómo? L con D le conviene. si el jugador 1 juega D, al jugador 2 le conviene jugar L. Porque se queda con 3. Se queda con 3, ¿cachai? Claro. Pero si el jugador, o sea, independiente de lo que juegue el jugador 1, U o D, si el jugador R, o sea, si el jugador 2 juega R, nunca sale ganando. Le Por eso se elimina conviene R. jugar M. M sobre R. Claro. Por sobre jugar R. Por lo tanto, nunca juega R. Pero aquí lo que vamos a hacer es suponer un nivel de racionalidad superior para los jugadores. Vamos a decir que uno es racional, que uno sabe que todo es racional, que uno sabe que el otro sabe que yo sé que no sabe, tentativamente, ¿cierto? Vamos a suponer eso, que un nivel de racionalidad superior al concepto anterior que da. No entendí. El jugador 2 por siempre impulsa la Entonces ahí lo que tenemos son todos los perfiles de estrategia que sobrevivía a la eliminación de estrategia estrictamente ordenada. Hay 4 perfiles diferentes. ¿Puedes volver a la diapositiva anterior, por favor? Hay una explicación arriba que no entendí. Que es la primera cosa del primer párrafo. Dice que CC no es un óptimo social. Esa idea que está contenida ahí, ¿la podría explicar, por favor? Sí. A ver, lo que estamos diciendo ahí en realidad es un poco distinto a lo que estamos argumentando en la clase, pero es otra idea. Acuérdate que con CC los socios estos llevan cada uno de ellos 6 años de cárcel. Sin embargo, cuando no confesan algo, se llevaban 1 año de cárcel. Ese era el óptimo social. Eso no pasaba en competencia perfecta. En competencia perfecta, si cada agente elegía maximizar su propio beneficio, terminaba con un beneficio social máximo. Aquí, con interacción estratégica, eso no pasa. Una forma de decirlo
y que ya no es necesariamente cierto el famoso resultado en la mano invisible de la mesura. Y aquí es perfectamente posible que con cada jugador maximizando su propio interés llegue a una situación final que no se maximiza el bienestar colectivo. Porque nunca maximizar el individual. Sí, pero acuérdate que competencia perfecta, esa cosa no está en conflicto. Aquí sí van a estar en conflicto. Eventualmente. ¿Ves? Bueno, entonces déjame volver al ejemplo. Tenemos entonces 4 perfiles estratégicos que sobreviven a la aplicación del concepto de eliminación de estrategias estrictamente dominadas. ¿Cuál de estos 4 elegimos como solución del juego? No es muy, digamos, informativo el concepto acá. Pero sí podemos iterar, y es el concepto, la eliminación iterativa de estrategia estrictamente dominada. ¿Qué significa eso? Significa, a ver, es cierto que inicialmente el jugador 1 no puede eliminar nada, pero el jugador 1 sabe que no es racional, por lo tanto sabe que no nunca va a jugar R. Por lo tanto, el jugador sabe que nunca va a tener que responder a R. Por lo tanto, el jugador 1 nunca juega B, porque es racional y sabe que no también lo es. Como el jugador 2 sabe que él es racional, que el rival es racional y que el rival sabe que él es racional, entonces sabe que el jugador 1 nunca va a jugar B. Por lo tanto, él tiene que elegir entre N y M, sabiendo que el jugador 1 juega U. Pero ahí, obviamente, prefiero M. Por lo tanto, aplicando este concepto, simplemente llegamos a un único perfil, el perfil UM. ¿Me sigue? No. No. Estoy leyendo. Antes que le responda, solamente esta segunda noción de soluciones está basado en que sabemos que los dos son racionales y se van descartando esas soluciones posibles. Se entera sobre esa racionalidad. Tú sabes que el otro sabe, que yo sé que el otro sabe, etc. El punto es que aquí el jugador 2 nunca juega R, porque R está dominado por M, ¿verdad? Pero el jugador 1 sabe eso. Sabe que 2 nunca va a jugar R. Por lo tanto, el jugador 1 sabe que nunca va a tener que responder a R. Si sabe eso, entonces U y B si lo puede comparar con dominancia, porque nunca el jugador 2 va a jugar R. Por lo tanto, usted pide U, elimina D, ¿verdad? Y el jugador 2 sabe eso.
Por lo tanto, el jugador 2 sabe que él nunca juega R y sabe que el 1 nunca juega D. Por lo tanto, el jugador 2 sabe que 1 va a responder con 1. Por lo tanto, ¿quién le conviene más jugar L o jugar M? M, ¿verdad? Si sabe que el jugador 1 va a jugar 1, al jugador 2 le conviene responder con M. Por lo tanto, claramente aquí tenemos un nivel superior de razonabilidad que está detrás de esta lógica, ¿verdad? De esta lógica iterativa. ¿Les parece? Dudas. Bueno, será que este concepto, si nos sirve para hacer una presión única en cualquier juego, lamentablemente no. Hay juegos como el que tienen aquí enfrente, en donde no se puede empezar a eliminar. Para que ustedes puedan intentar, tienen que eliminar algo al principio y después intentar sobre eso. Pero aquí no pueden eliminar nada desde el inicio. Por ejemplo, si usted compara entre D y M para el jugador 1, al jugador 1 le conviene M si no juega L, pero le conviene D si no juega C. Por lo tanto, no hay dominancia entre D y M, ¿verdad? Pero ahí conviene siempre B y R. ¿Cómo? Ahí siempre los dos van a jugar D y R, ¿o no? No hay como, ¿para qué van a jugar otra cosa si los dos ganan con B y R? Vamos a discutir eso, pero los conceptos que hemos introducido no es que no se pueden aplicar, se pueden aplicar, pero todos los perfiles de estrategia sobreviven a la aplicación de la eliminación simple y a la eliminación iterativa. Esto es como pasar un sedazo, ¿cierto? Y todos los perfiles sobreviven. No entendí. No pueden eliminar nada. Los pasos que vimos recién son como pasos a seguir. Veis primero si se puede eliminar uno por dominancia, si no, van a pasar todo. Ahora va a entrar por iteración. Si ustedes ven ahí abajo, ahí está la lista de todos los perfiles de estrategia que siguen siendo candidatos a solución del juego. No podemos eliminar nada, porque todos satisfacen el criterio de todo pasa la eliminación simple y todo pasa la eliminación iterativa. No se puede eliminar nada. No entendí. ¿Por qué lo digo así? Porque algunos alumnos a veces me han dicho no se puede aplicar eliminación estratégicamente dominada. Sí se puede aplicar. Lo que pasa es que todos los perfiles pasan. No es que no se pueda aplicar. Todos siguen siendo candidatos. ¿Y qué hacemos en tal caso? Vamos a introducir una nueva noción después del break. ¿Cómo estamos de hora? 8-7. Hagamos de